Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana, en este caso potencializada. ¿Por qué? Porque hemos visto ejemplos en diferentes ciudades, pero hay uno muy importante que queremos comentar con todos ustedes y es un caso de éxito, un caso de éxito en México. Y precisamente pues a lo largo de estas décadas que hemos estado presentando Metrópolis y pues esa participación que pedimos de todos ustedes para apoyar esos proyectos, pues este en particular ha propiciado que hagamos un cambio en el formato. Y al día de hoy vamos a entrar prácticamente directamente con la entrevista del día de hoy, puesto que nuestro personaje así lo amerita. Y bien, a lo largo de pues, este último siglo hemos visto cómo el desarrollo de las ciudades ha mejorado muchísimo la calidad de vida en varias latitudes. Y pues también hemos visto los grandes retos que tienen para las ciudades mexicanas, sobre todo en temas de densidad de población en muchas de las ciudades nuestras. También los presupuestos, un tema importante para precisamente fomentar esa calidad de vida que todos queremos. Pero también una muy importante es la participación de los ciudadanos, y usted lo sabe muy bien, viene en nuestro eslogan desde el inicio de este programa. Y por eso hemos cambiado el formato para platicar con ustedes estos temas y usted tenga también la oportunidad de enviarnos sus preguntas y también sus comentarios. Bien, pues este tema del desarrollo económico, independientemente de que nos enfocamos en esa sostenibilidad y sustentabilidad de las ciudades, hemos visto cómo en las últimas décadas, estamos hablando prácticamente de más de 50 décadas, nuestras ciudades se han poblado y los campos y las zonas remotas y rurales prácticamente pues se han bajado su población. Y es así como estas ciudades tienen esos retos de crecimiento poblacional, esos retos de servicio, pero el más importante de todos es la calidad de vida. Y para esto pues vamos a enfocarnos en una persona que tiene una gran experiencia en este tema. Además de experiencia teórica, experiencia práctica. Nuestro invitado, pues además de ser economista, egresado del Tecnológico de Monterrey, hizo sus estudios también en desarrollo económico en la Universidad ahorita se los voy a poner aquí, London School of Economics. También hizo otra maestría en lo que es las ciencias políticas en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Además, pues tuvo la oportunidad de poder aplicar esos conocimientos con una gran trayectoria, usted lo está viendo ahorita en pantalla, prácticamente en donde hizo cambios importantes, incluso la Ley Federal de Transparencia y otros aspectos muy importantes para lo que es este enfoque tan importante en nuestras ciudades. También pues desarrolló un esquema muy interesante durante su gestión de cómo vamos, alcalde, cómo vamos, un tema importantísimo precisamente de acercamiento con la ciudadanía y unos aspectos más, sobre todo en esto que tiene que ver con la información y el conocimiento de lo que es los deseos del ciudadano, un tema importantísimo que a veces en los gobiernos se olvida. También, pues además de ser alcalde independiente para precisamente San Pedro Garza García, también pues tiene esquemas importantísimos en varios elementos y varios ejes principales como son la infraestructura, la seguridad y otros de ellos que tienen que ver con esa calidad de vida y el bienestar de una ciudadanía. Y bien, para esto pues damos la bienvenida a Miguel Treviño de Hoyos. Miguel, bienvenido a tu programa Metrópolis. Y encantado de tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de tener la oportunidad de platicar contigo, con tu público,
aquí en Mexicali, en Tijuana, sé que también te siguen y encantado. No, pues tenemos la primera pregunta, es una pregunta muy personal. ¿Y qué fue lo que atrae a Miguel Treviño de Hoyos a meterse a la política? Un esquema tan complejo, con tantas variables, ¿verdad? Y Sí, pues quisiéramos que nos platicaras de dónde nace esta. sí. La mayor parte de los mexicanos decimos, no, 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 no te metas, la política es sumamente compleja, la única constante en la política es la variable, ¿verdad? Un tema complicado. Pero platícanos, ¿qué fue lo que te motivó a estar en la política y precisamente aplicar toda esa experiencia para un municipio como el de San Pedro Garza Sí, García? con gusto. Bueno, primero, el servicio público y en general toda la temática pública y gubernamental, pues son temas para los que yo me preparé, que siempre me interesaron. Y antes de esta incursión a la política directamente, un puesto de elección, yo había tenido participación en breves periodos a lo largo de mi vida en el gobierno federal, también en el gobierno estatal en los 90. Y luego llega el año 2015, 2016, y yo veo una ciudad, mi municipio, San Pedro Garza García, que me parecía que iba en decadencia, en donde el espacio público iba perdiendo importancia, donde la convivencia de la comunidad se daba en el espacio privado, los centros comerciales, los clubes privados, las escuelas privadas, las casas. Y para mí el concepto de ciudad tiene en el centro que los ciudadanos nos encontramos en el espacio público. San Pedro es un municipio con áreas verdes, pero estaban abandonadas. Las banquetas, que para mí son tan importantes porque por ahí caminamos cada vez más angostas, invadidas, y una serie de cosas que yo veía que el municipio además se iba despoblando. La gente ya no tenía opción para vivir aquí, para los jóvenes era muy caro, entonces se convirtió en un municipio de tránsito. Una serie de condiciones que a mí me parecía que no eran las ideales para una ciudad. Además, yo venía, digamos, preparándome en temas de urbanismo. Yo soy economista con estudios en desarrollo económico y en ciencia política, pero poco a poco mi tema de interés se convirtió en lo urbano. Entonces dije, pues de aquí soy, este es mi municipio, yo no tengo partido político y quiero ser alcalde. Entonces, pues voy con mis amigos y les digo, oigan, yo voy a ser alcalde. Miguel, aquí gobierna el PAN desde hace 30 años, vas a perder, pero échale, somos tus amigos también, está bien, pues déjenme hacer el intento. Y pues nada, que voy ganando en el 2018 y a partir de ahí emprendimos un proceso de transformación muy bonito, sobre todo porque los ciudadanos, y esto tiene mucho que ver con la esencia de tu programa, Benjamín, desde la campaña dijeron, esto es nuestro. Esta es una transformación que deseamos muchos ciudadanos y a lo largo de los 6 años, los 2 periodos, yo me reelegí a la mitad, los ciudadanos muy involucrados y para mí eso es lo que le da mucha profundidad al cambio que hicimos. Cambio tangible, ¿verdad? Creamos nuevos distritos, los parques de San Pedro ya son un referente nacional, no se diga la seguridad, pero todo esto constantemente los ciudadanos estaban participando en muchas plataformas que tenían esta posibilidad desde presupuesto participativo, consejos directivos de organismos públicos. Eso fue muy importante. Pues se escucha y pareciera que fue muy fácil llegar a tener ese puesto de elección porque realmente en un contexto donde pues estás solo, ¿verdad? Porque independiente, ¿qué fue el trabajo que no vimos? ¿Cuánto tiempo te llevó el estar haciendo ese trabajo para que precisamente tuvieras la mayoría? Que prácticamente esa es una pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos, ¿verdad? Y muchos ciudadanos tienen la preocupación de poder llegar a buen fin. Claro, un reto importante, sobre todo cuando precisamente pues, en un municipio como el de San Pedro, en donde el PAN ya tenía muchísimo tiempo, mucho arraigo y mucho control también, sobre todo en el conocimiento electoral. Sí, sí. Mira, yo venía de las organizaciones de la sociedad, sobre todo. Yo dirigí el Consejo Cívico, que es un organismo que agrupa diferentes instancias de la sociedad, cámaras industriales, en torno a causas que son importantes para la comunidad.
en el caso de mi gestión, muy enfocado en seguridad. Yo venía de promover la ley de transparencia, las candidaturas independientes, pero todo desde el frente de la ciudadanía, sobre todo en los años recientes. Sí. Y por estos roles que jugué, yo pensé, dije, bueno, algunos miembros de la comunidad me conocen. Y eso me va a servir como plataforma para competir, porque ya tengo un cierto nivel de conocimiento. Pues la realidad fue muy cruda, un balde de agua fría. Y por supuesto que algunos liderazgos empresariales, algunas personas me conocían, pero una vez que salgo a la calle a tocar las puertas, me cayó el balde de agua fría. No te conoce nadie, Miguel. Creemos que nos conoce la gente porque ahí salimos en el periódico, la gente anda en su día con día. Entonces, una vez que me cae ese balde de agua fría, digo, pues, recorrer el municipio. Algo importante fue que yo me planteé ese reto con tiempo. Y aquí es donde voy a aprovechar la pregunta para explicar cómo ayuda empezar a ver las cosas con mente de principiante. En inglés dice beginner's mind. Eso ayuda mucho. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No me está sirviendo decirle a mi equipo que voy a ganar la elección. Porque no me creen. Cambiemos el problema. Yo voy por votos. O sea, a final de cuentas, las elecciones se trata de juntar unos papelitos que se llaman votos. El que junte más de esos papelitos, gana la elección. Oye, me estás diciendo una obviedad, pero hay que empezar por lo obvio. Entonces, junté a mi hermano y a un compadre que son buenos para los votos, para los números, para el análisis de datos, no tiene nada que ver con la política. Le dije, a ver, aquí están las 5 últimas elecciones en San Pedro. Díganme cuántos votos debo tener y dónde los debo tener. Lo convertí en un problema de números. Entonces ya hicieron su chamba. Vinieron y me presentaron. A mí me gusta mucho el fútbol americano. Entonces me presentan, este proyecto se llama el proyecto Harris. Harris, ¿por qué Harris? Y me ponen una foto del corredor de los acereros de Pittsburgh de los 70s, Franco Harris. ¿Qué tiene que ver? Entonces ya empieza la presentación. Franco Harris tenía el número 32, murió hace unos 2 años. Y la razón es que me dijeron, tú necesitas 32,000 votos. Si tú obtienes 32,000 votos, vas a ganar. Muy bien. Pues cambié el enfoque. Ya no es ganar la elección, es ir por 32,000 votos. Y empecé a hacer la matemática, cuántas reuniones necesito, cuántos recorridos, dónde está cada voto, y a darle. Y las cosas no fueron como yo hubiera esperado. Yo necesitaba firmas. Dije, necesito 3,100, voy a ir por 15,000. Y le di. Fue un invierno muy frío, conseguí 4,000. Todo, y en las encuestas no levantaba. Llegó la última encuesta a una semana de la elección, el domingo antes, 15 puntos abajo salí. Entonces, de repente, pero yo ahí tenía, en alguna parte de mi cabeza tenía ese número, aunque en el proceso no salían las cosas. Llegó la elección, la sorpresa, gané, y al día siguiente me puse a leer el periódico y lo disfruté más que cualquier otro día. Me venía ahí la sorpresa de San Pedro, Miguel, independiente, después de 30 años, y en el último párrafo decía, Miguel Treviño ganó con 32,158 votos. O sea, fabuloso. Entonces, una historia muy bonita de decir, es de votos, entonces ve a tocar la puerta, ve a que te conozcan. Hubo colonias que recorrí 3 veces. Me decía mi esposa Irene me dice, Miguel, ya no puedes ir. Si tocas otra vez esa puerta te van a acusar de acoso. Ya dije, bueno, yo tenía que demostrar que quería ser alcalde. Primer regla de oro, el deseo. Por supuesto, por supuesto. Sí. Y bien, y si nos vamos ahora con la segunda regla de oro, que es
la operación Cicatriz. Esa operación Cicatriz que se hace precisamente para aglutinar a todos aquellos que andan en otros esquemas, en otros intereses. ¿Qué fue el proceso? Los enemigos, los amigos que no estaban, los indiferentes, ¿qué fue la experiencia ahí? Yo lo que vi es, no había una situación de hartazgo contra el PAN, ¿no? O sea, eso lo hacía más difícil, ¿verdad? Porque cuando hay mucho hartazgo, había un cierto cansancio, que es distinto. Ya llevan 30 años, como que no lo hacen con la misma intensidad con que lo hicieron al principio. Se veía un gobierno como conforme. Y por lo mismo me minimizaron, ¿no? Eso es una ventaja, ¿no? A veces nos sentimos muy mal cuando nos ven para abajo. Así es. Hijo, te sientes... Pero es una gran ventaja, porque puedes avanzar por debajo del radar, ¿verdad? Te menosprecian. Entonces yo empecé a ir por todos esos grupos de la población que no se sentían incluidos. Los jóvenes en San Pedro cada vez lo veían como un municipio donde ahí no quiero vivir. Ahí viven mis papás y de ahí son mis abuelos, pero ya no es una ciudad atractiva. No pasan cosas padres, el espacio público está vacío, no me alcanza. Los jóvenes andan buscando otras cosas en las ciudades que admiran en el mundo. No andan buscando como nuestra generación. Yo veo nuestra generación creció en el paradigma de yo quiero mi casa con jardín y mi automóvil. Ese es el paradigma de nuestra generación y de nuestros padres. Yo tengo 53 años. Los jóvenes piensan distinto. Yo quiero un lugar donde se viva bien, donde pasen cosas padres, donde conozca gente, donde tenga el cafecito, el lugar para ir a echar una cerveza, el parque, las activaciones, el concierto. Entonces, de repente los jóvenes empezaron a ver un mensaje que era distinto, que les hablaba a ellos. Y ese grupo se fue viniendo para acá. Los panistas, es un municipio muy panista. Yo vengo de una familia, mi papá fue panista, diputado local y federal y funcionario en el gobierno federal en el sexenio de Calderón. Yo de joven participé algo en el PAN, entonces los panistas me veían a mí como un perfil no ajeno al PAN, sino un perfil de un PAN que ya no estaba y que era el que le gustaba a algunos. Un perfil muy profesional, muy dedicado, muy enfocado a la gestión. Entonces por ahí se vino otra parte del público. En las zonas populares, en el norponiente, sentían un PAN un partido, un gobierno que les estaba dando obras de otro nivel, lo cual no es justo. Toda la ciudad merece el mismo nivel de obra pública. Y fui yo ahí a comprometerles a hacer obra de la misma calidad, y ahí se fue viniendo otro público, hasta que al final, pues de una encuesta una semana antes que me ponía 15 puntos abajo, terminé ganando por 10 puntos. Wow. ¿Cómo pasó? Pues como que algo se movió ahí en las últimas semanas. No, pues fabuloso. Y antes de ir al corte comercial, una última pregunta de las reglas de oro. ¿El qué vas a hacer por mí para que vote por ti? ¿Cuál fue esa comunicación que volcó a la ciudadanía precisamente de San Pedro en elegirte como candidato y en generar ese cambio? Sí, es cierto que en México y en todos lados la política tiene este componente transaccional que tú mencionas, ¿no? Por lo menos la manera como lo verbalizas, es cierto que es nuestra manera de pensarlo. Oye, ¿tú qué me das? Y yo por eso voto por ti. Cuando eres independiente, tu posibilidad de dar algo en concreto en la campaña o de dar o de prometer algo en concreto está limitada porque tienes menos recursos en la campaña y porque todo mundo al final, yo creo que hasta mi círculo de amigos más cercanos pensaba que iba a perder. Entonces, ¿qué me va a dar esta persona como para que
haya una transacción que me vas a dar. Entonces, yo lo que creo que sí pesa, y lo digo para todas esas personas que dicen, oye, es que yo quisiera competir por un cargo público, o yo veo esta persona que pudiera... Las personas sí votan por nosotros también por lo que representamos y por el tipo de liderazgo que quieren ver en el gobierno. Esta persona representa el tipo de liderazgo que yo quiero ver en el gobierno. Tal vez va a perder, pero yo con mi voto estoy enviando una señal de que este tipo de liderazgo sí me gusta, y los liderazgos frívolos, que dicen mentiras, que todo lo quieren polarizar, que quieren pelearse con todo mundo, eso no lo quiero, porque esos no hacen buenos gobiernos. Entonces, yo lo que vi en San Pedro es un electorado muy maduro, que vieron un mensaje que les pareció al que valía la pena darle una oportunidad. Oye, tal vez no sea, pero yo sí le quiero dar la oportunidad, y de repente te topas el día de la elección con que son más las personas que le quieren dar la oportunidad a un liderazgo que representaba algo distinto. Se generó un ánimo muy bonito, o sea, de esas situaciones en donde lo que se provocó rebasó lo que yo estaba haciendo. Y tiene que ver con la esencia del programa, y perdón si me extendí un poquito, pero a los como 2 meses de la elección o mes y medio, una regidora de la planilla, nuestro color era el amarillo fosforescente. Pues, todos los colores están tomados por los partidos, y ese fue el color que nos gustó para llamar la atención. Entonces, en el comité de campaña, que tenía un patio interior, una casa antigua y un árbol muy bonito, le puso un listón amarillo fosforescente. Y se veía muy bonito. Ah, mira qué padre. Y luego se fue a su casa y le puso listones a los arbolitos afuera de su casa. A la vecina le gustó y hizo lo mismo. A las 2 semanas se había acabado toda la tela amarillo fosforescente del área metropolitana de Monterrey, y nos fuimos a comprar a la Ciudad de México. Y de pronto el municipio estaba lleno de casas con árboles, con listones amarillo fosforescente, y la gente que venía de fuera decía, ¿qué es esto? No parecía algo que tenía que ver con una campaña política. Y no fue algo que yo provoqué. Nosotros dijimos, oye, esto está funcionando, pues vamos a conseguir listones. Pero mi manera de interpretarlo es, la campaña ya no era mía. Yo la arranqué, pero la campaña pasó a ser de los ciudadanos que se ilusionaron con algo distinto. Una herramienta fabulosa, y la verdad, ahí está el ejemplo. Vamos a ir a un corte comercial para regresar y seguir platicando de este importantísimo tema que a usted le va a encantar. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con un gran personaje. Usted ya lo vio, precisamente estamos hablando de Miguel Treviño de Hoyos, alcalde 2 periodos de San Pedro Garza García. Un personaje que, pues, en el primer segmento usted ya vio los retos y cómo los superó. Y también esa importante y destacada perseverancia que este tipo de retos demandan. Y bien, pues ahora vamos a hablar del personaje y ya su actividad como alcalde por primera vez. Un reto que sin duda pues tiene sus aristas y tiene sus dolencias en algunas partes, ¿verdad? Y el cómo poder hacer ciudad, ¿verdad? Sin pues aquellos que de alguna manera pues tienen intereses particulares, aquellos que de alguna manera ya tenían privilegios. ¿Cuál fue la primera experiencia que tuvo Miguel Treviño al sentarse en la silla presidencial? Pues mira, lo primero es darte cuenta que el gobierno municipal de San Pedro, y yo creo que esto aplica a todo el país, está lleno de servidores públicos muy valiosos. Servidores públicos honestos, comprometidos, que ven al gobierno y al trabajo en el gobierno como una vocación. Y eso es algo muy bonito. El municipio de San Pedro tiene 2.500 servidores públicos, números redondos, y la inmensa mayoría son personas muy comprometidas. Y yo te aseguro que es el mismo caso de Mexicali, y yo te aseguro
que es el mismo caso de Tijuana y así en todo el país. Nos equivocamos los ciudadanos cuando demeritamos lo público y a los servidores públicos en automático. Si hay alguien que no está haciendo bien su trabajo, si hay un policía que está torciendo la ley, si hay un alcalde que no está siendo honesto, hay que señalarlo. Pero lo que necesitamos los mexicanos es reivindicar el servicio público. Los ciudadanos que hayan estado muchos años, a veces no reconocidos lo suficiente. Los que fallamos a veces somos los que estamos en las posiciones de liderazgo, que no sabemos precisamente hacer que esos servidores públicos luzcan en su trabajo, se sientan reconocidos, cada vez estén mejor compensados. Yo todos los años me empeñé en que los sueldos de los servidores públicos subieran por encima de la inflación. En el servicio público te encargas de los retos más importantes de una comunidad, porque son los que tienen que ver con todos. Entonces siempre, si algún ciudadano criticaba, a mí no me importa, estos servidores públicos merecen ser bien pagados. Los policías, yo dejé la remuneración hace 6 meses en 23,000 pesos libres, el que menos gana. Oye, Miguel, pero no ganan los policías eso en ninguna otra parte. Son las personas que se encargan de nuestra seguridad. Claro. Y eso merece que estén bien remunerados. Cuando alguien tuerce la ley, implacable, inmediatamente en ese momento. Por eso tenían cámara corporal todos. Pero entonces me encontré eso y me encontré una necesidad muy importante de reconocerlos. Me acuerdo cuando fui al edificio, a los talleres de servicios públicos. Y San Pedro es una ciudad que la verdad que está muy bien mantenida en sus jardines, relativamente bien desde que yo entré. Y los talleres con muebles viejos, de áreas que les mandaban de otras dependencias gubernamentales, con techos doblados de lámina, todo sucio. Y les dije, esto es indigno de ti. Tu dignidad como persona merece otra cosa. No me lo estaban exigiendo, no me lo exigió el sindicato. El líder del sindicato fue el primero sorprendido de que yo fui, esto va a ser distinto. Y empecé esa obra. No, hombre, les dejamos un edificio de servicios públicos, unos talleres, y eso me permitió a mí ser consecuente en mi mensaje. Cuando hicimos el centro de formación policial, que es uno de clase mundial, lo pueden ver ahí en mis redes, @MiguelBTrevino en cualquier red. Bueno, han venido amigos de Mexicali y de Tijuana, han venido a verlo. Es un centro de clase mundial. Entonces, cuando los policías están ahí formándose, ahí duermen, se alimentan, dicen, entonces no es rollo lo que nos está diciendo de que el policía es el servidor público más importante, igual los empleados. Entonces, eso fue lo que me encontré, una enorme necesidad de reivindicar al servidor público. Y eso genera toda una energía de transformación bien importante. Y bien, y hablando de las estrategias, porque traíamos el concepto de elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Y ahí precisamente lo tienes en 2 o más ejes principales, precisamente la seguridad, pero por otra parte también el desarrollo y el bienestar social. Platícanos ahora de la parte del bienestar social. ¿Qué significaba eso para los ciudadanos de San Pedro? Bueno, implica, digamos, diferentes acciones dependiendo de qué zona del municipio estamos hablando. En el norponiente del municipio, que son las colonias populares y las colonias del río, sí implicó pues un trabajo de las áreas sociales por apoyar en lo más elemental. No se diga en la pandemia. En la pandemia nos volcamos con todo, apoyar con la alimentación, con productos de limpieza, con visitas a los adultos mayores. Entonces, muy importante, ¿va? El gobierno que se adapta a las necesidades dependiendo de la zona. Pero en la zona valle, más de clase media alta, para mí el estar en una situación de más bienestar quiere decir con que
la manera como yo lo decía en campaña es, yo voy por un municipio en donde la parte más importante de tu casa es lo que está fuera de la puerta, es lo que está fuera de tu casa. Nuestra casa es el municipio. Las ciudades que admiramos, las admiramos porque la gente que está ahí quiere estar ahí porque la casa es la ciudad. Entonces empezamos a arreglar los parques emblemáticos, sobre todo los más grandes, y a la gente le encantó. Parques que estaban ahí abandonados, ¿no? De repente la gente empieza a salir a los parques, además con muchas activaciones culturales, conciertos, funciones de cine, danza, talleres, una programación cultural muy intensa. Y este municipio, que tiene como uno de sus defectos, lo tenía mucho más fuerte cuando yo entré, el ser un municipio que de repente puede segregar, puede operar en una lógica de este municipio tiene sus áreas verdes que son para los que vivimos aquí, no para los que viven fuera. De repente empezó a cambiar. No les preguntamos, estos espacios los vamos a hacer atractivos para que venga gente de todos lados. El espacio público le pertenece a todo el mundo y eso para mí es bienestar. El sentirnos seguros con mucha gente, el sentirnos acompañados, el poder ir al Parque El Capitán. Tú vas ahorita al Parque El Capitán a las 10 de la noche y vas a ver a gente paseando su perro tranquilamente. Eso es bienestar. Sentirte seguro en tu ciudad es lo más importante. Para mí es el servicio más importante que damos como alcaldes, y más si es en un lugar bello. Por supuesto, y entonces, pues hemos visto cómo el desarrollo y ya no solo en San Pedro, sino en el resto de Monterrey, pues empieza a permearse precisamente ese gusto por el espacio público, por el rescate de los parques y sobre todo el desarrollo de restaurantes, cafeterías, internet, alrededor de estas áreas de convivencia. Sí. ¿Cuál fue la estrategia para que esto permeara y perdurara sobre todo? Sí. Bueno, llegó un momento desde el primer periodo, 2018-2021, pero sobre todo en el segundo, en que empezaron a llegar alcaldes de otros lados. Okay. Entonces yo diría, pues algunas noticias, ¿verdad?, que la gente se enteraba. Por ejemplo, cuando la gente ve en las evaluaciones de INEGI, que salen cada 3 meses, que San Pedro estaba saliendo consistentemente como el municipio más seguro. Y más elevado en bienestar. Entonces la gente dice, bueno, pues ¿qué están haciendo allá? Entonces recibí a muchos alcaldes, incluyendo la alcaldesa Norma Bustamante de aquí de Mexicali, y yo compartía pues lo que creo que estábamos haciendo bien. A todos los alcaldes hay cosas que hacemos bien, muy bien, otras regular y otras mal. Bueno, pues a mí me buscaron por lo que nosotros hacíamos bien y yo siempre lo compartí. Entonces, eso hace que empiece a permear. En el área metropolitana de Monterrey, también, sobre todo lo que empezó posicionándose es, además de la seguridad, el tema de los parques. Oye, Miguel, yo quiero hacer parques como los de San Pedro. Pues aquí está el método. Es método, no es, hacer un parque, vamos a poner cosas bonitas, no, es un método. Hacer parques de clase mundial tiene su ciencia. Tú eres arquitecto y no sé cuál sea tu especialidad, pero el paisajismo dentro de la arquitectura es todo un área. Claro que cuando yo veía que un alcalde no iba a entrarle bien al tema, le decía, ahí muere, ¿va? O sea, sí, claro, yo te ayudo si vas a hacer. Una vez me buscó un alcalde de un municipio metropolitano, me dijo, Miguel, ven a mi municipio, un municipio periférico. Quiero hacer lo mismo que hicieron ustedes. Oye, pues yo te ayudo, pues yo quiero que les vaya muy bien también, que todo el mundo en el área metropolitana de Monterrey viva mejor. Fui un sábado, vimos diferentes lugares, un municipio muy difícil, de hipercrecimiento, muy disperso, ¿no? Está bien. Y luego me volvió a buscar, le dije, vente a la oficina, a ver, platícame cómo has avanzado. Me dice, mira, Miguel, vamos a hacer estos parques, aquí está el arquitecto, aquí están los renders, aquí está el proyecto. Momento, así no se hacen parques de clase mundial. No hay atajos. Hay un método para escoger cuál,
hay una manera de consultar a los vecinos cuáles son sus expectativas, qué funciona, qué no funciona, cuál es el perfil de la población, son adultos mayores, son niños chiquitos, eso determina el equipamiento, qué tipo de juegos, hay mascotas o no. Yo definí 8 pasos para hacer un parque de clase mundial. Entonces, haz tu parque como tú quieras, querido colega alcalde, y yo no le entro, yo no tengo tiempo para ayudarte si no va a ser un parque que quede como merece la comunidad que quede. Entonces, pues así, regresando a tu pregunta, la gente fue descubriendo lo que estamos haciendo y me preguntaban. Y esto empieza a desarrollar entonces varios cascos históricos, no solamente el de San Pedro, sino el de otras regiones en el mismo Monterrey. También pues el esquema pues trasciende a otras latitudes, ¿verdad? ¿Y qué hay con respecto a la densidad y el transporte público, la movilidad de los ciudadanos? Un tema que es un gran reto, sobre todo en regiones como la de Mexicali, que tiene 70 personas por kilómetro cuadrado. Tijuana, nuestros vecinos, tienen 1,232. O Guadalajara, que tiene 2,300 y pico de ciudadanos por kilómetro cuadrado. Ciudad de México, que tiene 3,000 y pico. Madrid, que tendrá más de 5,000. O Barcelona, que tendrá cerca de 16,000, increíble, y una forma ordenada. ¿Cuál fue el principal reto en el tema de la movilidad? Porque esto genera un gran costo para los ciudadanos, sobre todo en un esquema en donde los ciudadanos con mayores retos económicos viven distantes de las zonas de trabajo y sobre todo, pues, incluso también de las zonas de educación, el acceso a los servicios y estos retos que tiene también una sobrepoblación vehicular. ¿Cuáles fueron los retos que tuviste en este caso? Muy, muy importante lo que preguntas, Benjamín. Primero, porque efectivamente las dificultades para que las personas lleguen en poco tiempo o en tiempo razonable de su casa al trabajo es de lo que más le fastidia la vida a la gente. Es algo muy feo, injusto, a tener que viajar horas en la mañana y en la tarde, y es algo que tenemos que resolver los gobiernos. En el caso de San Pedro, nada más explico que San Pedro es parte de una metrópoli de 9 municipios en un primer círculo, 14 en el siguiente, en donde la responsabilidad del transporte no recae en el municipio, recae en el Estado. Nosotros hicimos algunas cosas, aunque no nos toca, como eso de facilitar la movilidad peatonal, tener aceras más arboladas, construir movilidad ciclista, construir mejor infraestructura para los usuarios del transporte público, pero el problema grandote no lo resolvemos nosotros, sino lo resuelve el Estado, en el caso de Nuevo León. Aquí en Mexicali es distinto porque es una ciudad y un municipio y el municipio tiene esa responsabilidad. Y lo importante aquí es que Mexicali y Monterrey Metrópoli tienen retos con sus particularidades diferentes en materia de movilidad, pero lo que no funciona es igual en su esencia. Y el problema es creer que el problema de fondo es la movilidad. No, la movilidad, el que tengamos personas que hacen 2 o 3 o 4 horas para llegar y regresar de la chamba, ese es el caso de Monterrey, creo que aquí también, ese es un síntoma de un problema que es de vivienda. El problema es de vivienda y tú lo dijiste ahorita en la pregunta. Se vuelve tan caro el centro que los desarrollos que producen vivienda accesible para la gente que tiene un ingreso menor están más y más y más y más lejos. Y eso no funciona. Necesitamos, y eso implica creatividad del gobierno trabajando con el sector privado, con los desarrolladores. Necesitamos concentrar vivienda en el centro, crecer para arriba, tener departamentos accesibles en donde la gente pueda vivir cerca de donde está su vida, así de repetir, vivir cerca de donde estás tu vida. Y cuando estás más cerca,
entonces hace más sentido para el municipio hacer una inversión grande en ese parque porque va a estar lleno, como está en las ciudades que admiramos en el mundo, está lleno de gente, de adultos mayores, de niños jugando, de música. Entonces se vuelve un círculo virtuoso. Vives cerca de tu trabajo, tienes tiempo para usar los espacios públicos que están cerca, estos espacios como se usan, el gobierno tiene el incentivo y los recursos para arreglarlo, porque no tiene que estar invirtiendo en cientos y cientos de parques que están en una periferia, en donde además la gente ni siquiera tiene tiempo para ir al parque porque vive lejos. Entonces fíjate cómo todo está relacionado y de alguna manera tú también lo ponías así en la pregunta. Pues excelente, excelente respuesta. Y bien, pues ya viéndonos a los temas cruciales del desarrollo económico, porque a final de cuentas lo que queremos es tener una ciudad que sea atractiva, ¿verdad? Queremos una ciudad que de alguna manera atraiga a personas como alguna vez lo fue Mexicali, en aquellos entonces en donde pues se generaba un ingreso per cápita superior al de muchas otras ciudades en nuestro país. Y pues hoy por hoy tenemos retos y el principal precisamente es la calidad de vida de los ciudadanos, en donde pues la mayor parte de nuestros recursos se van en el transporte y la mayor parte del tiempo lo invertimos precisamente buscando esas formas de llegar a ese destino, en vialidades pues congestionadas, en sistemas de semaforización pues mal programados o sin programación, y también en un contexto en donde el poder llegar a mi trabajo o a mi escuela se vuelve todo un reto. ¿Qué experiencia pudieras compartirnos en este importantísimo tema? Porque de alguna manera en ciudades como la nuestra se van en algunas ocasiones más del 50% del ingreso para poder llegar. Y es por eso que también ha caído enormemente el empleo formal para ser competido por el informal. Aquel que de alguna manera pues lleva horas, que no requiere moverse, pero tampoco trae ese crecimiento esa aportación para ese bienestar común. Y pues ahorita estamos arriba del 60% en la informalidad precisamente por ese gran reto. ¿Qué nos compartirías en esa experiencia y en ese enfoque con este gran reto que tenemos en una ciudad como la de Mexicali? Mira, yo lo sintetizo, el problema que planteas y que empezabas haciendo referencia al tema del desarrollo económico y competitividad. Ahorita las ciudades del mundo compiten con condiciones de vida, ¿verdad? Las empresas de mayor valor agregado, ¿verdad? O sea, las empresas en donde los trabajos son más remunerados porque están en sectores de alto crecimiento, todas las empresas tecnológicas, de tecnología de la información, que requieren muchos jóvenes con nuevos talentos, deciden dónde ubicarse en función de cuáles son esas ciudades que ofrecen esas condiciones. Entonces, nosotros queremos ser una ciudad, nosotros Mexicali, nosotros Tijuana, nosotros Monterrey, queremos ser una ciudad que florece económicamente, que se incorpora a los nuevos sectores de la economía de alto valor agregado, porque no queremos ser solo manufactureros, la manufactura es muy importante, pero queremos movernos también a esos sectores que generan estos ingresos y una derrama económica valiosa para toda la ciudad. Necesitamos ofrecer una ciudad atractiva. Y esa ciudad atractiva es una ciudad en donde está eso que dijimos. Vivo cerca, tengo tiempo para el esparcimiento, tengo tiempo para la salud, el aire está limpio. Mexicali y Monterrey tienen un problema grave de calidad del aire, hay que resolverlo. No queremos vivir en una ciudad donde nos estamos envenenando con lo que respiramos, donde puedes practicar deporte, donde conoces gente atractiva de tu edad, digamos, donde tus niños pueden estar en el espacio público seguros, sobre todo si son niños chiquitos. Entonces, esa es la competencia económica.
No es la competencia económica que nuestras ciudades en algunos casos compraron en los 70s o en los 80s, es decir, aquí mano de obra barata, hay mucho terreno, hagamos naves industriales. Por supuesto que es importante la manufactura, pero el compromiso de la ciudad es ofrecer calidad de vida a esas personas que viven aquí. Entonces, la competencia de las ciudades, o sea, no solamente por un asunto de derechos, lo primero es, como gobernantes, debemos ofrecer todos estos bienes públicos porque es nuestra obligación, porque es el derecho del ciudadano. Ese es el argumento fuerte. Pero si la pregunta es desarrollo económico, también tú te vas a traer a las empresas más competitivas con todo lo que producen de conocimiento si la ciudad ofrece calidad de vida. No, pues excelente comentario. Fíjate que en alguna ocasión hicimos un estudio en donde jerarquizábamos los valores de diferentes regiones en el mundo. Y pues nos daba aquella encuesta que hicimos de 2.232 encuestas, o sea, fue una encuesta interesante, en donde veíamos a pobladores de los países europeos, sobre todo mucho de los Países Bajos. También hicimos la encuesta con una gran cantidad de personas que vivían en Estados Unidos y Canadá, y también México y Latinoamérica. Y en general, por región nos dio la jerarquización de los valores de una manera diferente en cada una de esas regiones. Los europeos, su primer valor tenía que ver con el país, el segundo valor tenía que ver con la empresa y el tercer valor con la familia. Esto quiere decir, los europeos se sentían orgullosos de mandar a sus hijos a la guerra por su país. En Estados Unidos y Canadá, muy semejantes ambos países, y ahí los valores se jerarquizaban, primero la empresa, luego el país y después la familia. Esto quiere decir, los estadounidenses peleaban, inclusive más allá de solamente pelear, por la empresa y por el recurso. Pero en México y Latinoamérica, los valores eran primero el país, primero la familia, después la empresa y luego el país. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿cuál fue la excepción de la regla para poder lograr esa participación ciudadana en un municipio como el de San Pedro? Sí, eso es cierto que tenemos el reto en México de entusiasmar a la gente con lo público. Los asuntos públicos son apasionantes, el saber que te estás ocupando de resolver problemas y generar bienes públicos para la comunidad en general, para personas que tal vez ni siquiera conoces y no te conocen, personas que tal vez ni siquiera han nacido, es algo muy emocionante que a algunos nos llena como de pasión, ¿verdad? Pero es algo con lo que hay que ir contagiando poco a poco. Y lo que sí es que los ciudadanos quieren involucrarse en lo público, ¿no? En un país donde esa inclinación no existe naturalmente, pero quieren involucrarse si sienten que están siendo respetados por la autoridad. Primero, no te estoy usando para una campaña, no te estoy usando para decir que hay participación. Aquí hay un proyecto, por ejemplo, que se llama presupuesto participativo y hay recursos del municipio y estas son las reglas para participar. Tú presentas un proyecto, compites con los proyectos de otros vecinos en este sector del municipio y el que gana, se implementa ese proyecto que tú creaste, proyectos de hasta 6, 7 millones de pesos. O sea, no son proyectitos de bancas en el parque de 300,000, de 6, 7 millones de pesos. Fue uno de los proyectos que ampliamos. Entonces la gente dice, yo sí le meto mi tiempo. Una estación de bomberos que hicimos en la calle Gómez Morín, con un proyecto arquitectónico muy bonito, salió de presupuesto participativo. Más los consejos que teníamos en las secretarías, más el órgano directivo de San Pedro Parques, con 13 miembros, 7 ciudadanos sin cargo público, 6 ciudadanos con cargo público, que toman las decisiones por votación. Entonces, cuando la ciudadanía se da cuenta que la estás invitando porque la respetas y porque sabes que el gobierno va a hacer mejor su trabajo, cuando los ciudadanos
asumen el papel que les toca dentro del gobierno, entonces se empieza a generar una inercia de participación que va a ir poco a poco a la alza. Y eso efectivamente a nivel país, si pasara en todos lados en México, no, hombre, nos daría una potencia como país que no tenemos todavía. Excelente, excelente. Pues vamos a ir a un corte comercial rápidamente para regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy en este importantísimo tema que tiene que ver con esa calidad de vida que todos queremos. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con nuestro invitado. Precisamente un personaje que, pues además de haber hecho una gran transformación allá en San Pedro Garza García, viene a Mexicali precisamente a compartirnos sus experiencias y sobre todo el cómo sí podemos lograr las cosas. Nos quedan escasos minutos, Miguel, ¿verdad?, en este importante tema del desarrollo regional, de la calidad de vida, de la seguridad y estos ejes tan importantes que todos de alguna manera deseamos, pero que a veces sentimos que no podemos tener. Pero vemos que, pues para muestra un botón y San Pedro ha logrado un cambio importante. ¿Qué nos recomiendas, Mexicali, verdad, y para los ciudadanos que nos están viendo? Bueno, pues, primero otra vez agradecerte el espacio, Benjamín, y la posibilidad de llegar a tu audiencia. Yo sí creo que hay que entrarle. Déjame empezar la respuesta por el camino que no es, que es por el que vamos. Estoy hablando como país, ¿verdad? Yo no conozco Mexicali a fondo, ¿verdad? Pero este tema es un tema país. En este país, los jóvenes más preparados, talentosos, íntegros, con una cierta, digamos, holgura económica, una cierta condición de privilegio en sentido positivo, no están pensando en el servicio público como el lugar donde hay que trabajar. Si esa sigue siendo nuestra realidad, que estos jóvenes que van entrando a la vida laboral, que tienen talento, que tienen integridad, no ven a la política y al servicio público como una área donde pueden darle toda la fuerza y todo el impacto a sus talentos, si eso no pasa, este país no tiene futuro. No tiene futuro. Entonces, yo cuando me topo con grupos de jóvenes, cuando me toca dar una presentación, es la chamba más apasionante, más bonita que hay, más gratificante el servicio público. Éntrenle. Oye, que todo el mundo tiene vocación, pues por supuesto que no. Pero lo que no es lógico es que jóvenes que entienden el papel del gobierno, que han podido ver otros referentes, que tienen generosidad, que no tengan vocación. Ahí están las vocaciones, pero dicen, no, yo para qué me meto a ese mundo oscuro, cochino, raro, ¿va? Tenemos que cambiarlo. Una de las cosas que se dieron aquí en San Pedro y no tan planeadas es que de repente empezaron a llegar jóvenes al servicio público, jóvenes recién graduados y que decían, no, es que yo veo aquí algo y me siento de una manera al trabajar aquí, de veras, que no lo están viviendo mis compañeros que trabajan en empresas. En el INPLAN, que es el Instituto de Planeación Municipal, donde hicimos los grandes proyectos de transformación urbana, que además lo creamos de cero, porque no se planeaba, porque se dio un fenómeno muy padre que arquitectos urbanistas de todo el país empezaron a llegar a aplicar a las chambas. Y yo le decía a Javier, el director, ¿y qué está pasando? ¿Por qué cada vez más tenemos gente de todos lados, de Ciudad de México, Guadalajara, de León? Como que ven que algo está pasando aquí. Ven que aquí verdaderamente se está transformando la ciudad y quieren venir a aprender. Dije, hombre, qué maravilla. Imagínate que eso pase en cada gobierno municipal o estatal en donde verdaderamente se esté haciendo la chamba de manera derecha. Entonces, esa es una primera lección, hay que entrarle. Otra lección muy pertinente para Mexicali es
tenemos que empezar a visualizar más allá de ciclos de 3 años. ¿Dónde queremos que esté Mexicali? Hoy es que son problemas muy complejos. Hoy es que aquí estamos acostumbrados a que tenemos mucha tierra, vamos a ir a construir más. No va a jalar. El urbanismo es una ciencia con miles de laboratorios en el mundo, que son las ciudades, y en todas pasa lo mismo. Hay relaciones causa-efecto que son inmediatas. No va a pasar. Entonces, ¿qué Mexicali queremos? Y mantener esa visión, ¿no? Y luego ir por, desde mi punto de vista, ir por ciertos éxitos tempranos, ¿no? Agarrar ejemplos de lo que sí se puede hacer, y eso va generando una energía positiva para proyectos que se van volviendo cada vez más ambiciosos. Fabulosa experiencia, pero sobre todo nos quedan varias preguntas en el tintero todavía para hacerlas, y pues agradecerte, pero sobre todo felicitarte. Yo sé que has recibido muchas felicitaciones en muchos lados, pero yo quiero brindar una de parte de Metrópolis y Canal 66 por ese gran trabajo que sobre todo podemos ver, podemos palpar y podemos experimentar. Un ejemplo para todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias, Benjamín, y gracias a todo el público. Muchas gracias. Bien, pues nos despedimos entonces y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana y esa participación ciudadana potencializada. Hasta la próxima. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana.